La noche que prometía ser una simple antesala de gloria europea terminó convirtiéndose en una tormenta interna que nadie vio venir. Y en el centro de todo, con el rostro tenso y la mirada que no admitía discusión, estaba Álvaro Arbeloa tomando una decisión que sacudió los cimientos del vestuario como si alguien hubiese pateado la puerta en medio de una cena de gala. Lo que ocurrió en las horas previas al partido de Champions League no fue simplemente un conflicto puntual, ni una rabieta momentánea de entrenador con carácter fuerte. Fue, según quienes estuvieron dentro, el resultado de semanas de tensión acumulada, de miradas esquivas en los entrenamientos, de gestos que no cuadraban y de una disciplina que empezaba a diluirse justo cuando más falta hacía. Porque sí, hay momentos en los que el talento no basta, y ese vestuario llevaba tiempo caminando sobre una cuerda floja que finalmente se rompió de forma estruendosa. Todo empezó con algo aparentemente menor. Un entrenamiento previo, una sesión que debía ser ligera pero intensa, enfocada en pulir detalles tácticos. Sin embargo, lo que Arbeloa encontró no fue compromiso absoluto, sino algo mucho más peligroso, relajación disfrazada de confianza. Y si hay algo que los entrenadores obsesivos con la disciplina no toleran, es precisamente eso. La confianza mal entendida es el primer paso hacia el desastre, y Arbeloa lo sabía mejor que nadie. Los testigos hablan de un silencio incómodo tras la primera reprimenda. No fue un grito, ni una bronca descontrolada. Fue peor. Fue una corrección fría, directa, quirúrgica, de esas que no dejan espacio a réplica. Pero lo que vino después irrompió cualquier expectativa. Dos jugadores, considerados titulares indiscutibles, piezas clave en el esquema, nombres que cualquier aficionado daría por seguros en el once inicial, cruzaron una línea invisible que Arbeloa ya no estaba dispuesto a ignorar. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante, porque no estamos hablando de una decisión deportiva basada en rendimiento. Estamos hablando de autoridad, de liderazgo, de ese momento en el que un entrenador decide que el mensaje es más importante que el resultado inmediato. Porque sí, expulsar a dos titulares antes de un partido crucial no es una decisión lógica desde el punto de vista táctico. Es una declaración de guerra interna. Los detalles exactos siguen siendo objeto de debate. Algunos hablan de falta de respeto en una indicación táctica. Otros mencionan retrasos reiterados, actitudes poco profesionales, incluso comentarios fuera de lugar en el vestuario. Lo que está claro es que Arbeloa no reaccionó de forma impulsiva. Esto no fue una chispa. Fue una explosión cuidadosamente contenida que finalmente encontró salida. Imagínalo por un momento. El vestuario en silencio. Los jugadores evitando cruzar miradas. Y de pronto, el entrenador señala a dos de los suyos y les dice, sin elevar la voz, que están fuera. No del once. No del partido. Fuera. Punto. Sin matices. Sin negociación. En ese instante, el mensaje no solo llega a esos dos jugadores, sino a los otros 20. Y es un mensaje claro. Aquí no juega el que quiere, juega el que cumple. Si ya estás flipando con esto, suscríbete, porque lo que viene ahora no solo explica el porqué de esta decisión, sino que revela hasta qué punto este tipo de situaciones pueden cambiar el destino de un equipo entero. Porque la reacción del vestuario fue inmediata, aunque no necesariamente visible. Algunos jugadores respaldaron en silencio la decisión. Otros, según fuentes cercanas, quedaron en shock, no por la expulsión en sí, sino por el momento elegido. A pocas horas de un partido clave en Europa, cuando cada detalle cuenta, cuando la preparación mental es casi tan importante como la física, Arbeloa decidió agitarlo todo. Y aquí entra en juego un concepto que muchos subestiman, la gestión del caos. Los grandes entrenadores no solo saben organizar equipos, también saben cuándo romperlos para reconstruirlos más fuertes. El problema es que ese tipo de decisiones son un arma de doble filo. Si sale bien, refuerza la autoridad y cohesiona al grupo. Si sale mal, puede fracturar el vestuario de forma irreparable. En este caso, la incógnita no tardó en trasladarse al terreno de juego. ¿Cómo respondería el equipo sin dos de sus pilares? ¿Se notaría la ausencia? ¿O, por el contrario, aparecería ese efecto inesperado en el que los suplentes se convierten en protagonistas y el equipo juega con una intensidad que normalmente no muestra? Lo que ocurrió durante el partido merece su propio análisis. Pero antes de llegar ahí, conviene entender algo fundamental. El fútbol moderno ya no es solo cuestión de talento y táctica. Es, sobre todo, gestión emocional. Y Arbeloa, con esta decisión, dejó claro que está dispuesto a jugar ese partido hasta las últimas consecuencias. No es la primera vez que vemos algo así. A lo largo de la historia del fútbol, entrenadores de carácter han tomado decisiones similares. Algunos salieron reforzados, otros despedidos,
La diferencia suele estar en un detalle que no aparece en las estadísticas, la percepción del grupo. Porque un vestuario no es una suma de jugadores. Es un ecosistema complejo, lleno de egos, inseguridades, ambiciones y jerarquías implícitas. Y cuando el entrenador altera ese equilibrio, aunque sea con razón, está jugando con fuego. En este caso, hay un elemento adicional que añade aún más tensión: el contexto europeo. La UEFA Champions League no perdona errores. No da margen para experimentos. Cada partido es una prueba de fuego y cada decisión se analiza con lupa. Por eso, lo de Arbeloa no es solo una historia de disciplina. Es un riesgo calculado en el peor momento posible. Y sin embargo, hay algo profundamente coherente en todo esto. Arbeloa no es un entrenador que busque agradar. Su perfil siempre ha estado ligado al compromiso, al orden, a la exigencia máxima. Quien esperaba otra cosa probablemente no estaba prestando atención. Esto no es un giro inesperado en su personalidad. Es, en cierto modo, su evolución natural. Lo curioso es cómo reacciona el entorno ante este tipo de decisiones. Los medios se dividen. Los aficionados también. Algunos aplauden el gesto, lo ven como una muestra de liderazgo fuerte, necesario en tiempos donde el jugador muchas veces parece tener más poder que el entrenador. Otros lo critican, lo consideran un acto irresponsable que pone en riesgo los objetivos del equipo. La realidad, como casi siempre, está en un punto intermedio. Porque sí, hace falta autoridad, pero también hace falta inteligencia emocional. Y la línea que separa ambas cosas es extremadamente fina. Ahora bien, lo realmente interesante no es lo que ya ha pasado, sino lo que puede pasar a partir de ahora. Porque una decisión así no se queda en un episodio aislado. Tiene consecuencias, a corto, medio y largo plazo. En el corto plazo, el equipo debe responder en el campo. No hay excusas. La ausencia de dos titulares no puede convertirse en un argumento para justificar un mal resultado. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. Equipos en situaciones límites sacan versiones inesperadamente competitivas. Es una especie de mecanismo de supervivencia colectiva. A medio plazo, la relación entre el entrenador y esos dos jugadores queda seriamente dañada. Recuperar esa confianza no es imposible, pero tampoco es sencillo. Dependerá de muchos factores, desde la actitud de los propios jugadores hasta la evolución de los resultados. Y a largo plazo, esta decisión definirá la etapa de Arbeloa como entrenador. Porque hay momentos que marcan carreras, decisiones que se convierten en referencia. Y esta, sin duda, es una de ellas. Dale al botón de suscribirte, porque si crees que esto ya es intenso, espera a ver cómo evoluciona esta historia en los próximos días. Porque lo que está en juego no es solo un partido, ni siquiera una eliminatoria. Es la identidad de un equipo. Volviendo al vestuario, hay un detalle que no se puede ignorar: la reacción de los líderes. En cualquier equipo, siempre hay jugadores que, sin necesidad de llevar brazalete, tienen peso específico en el grupo. Su postura ante decisiones como esta puede inclinar la balanza hacia la estabilidad o el conflicto. Si esos líderes respaldan a Arbeloa, aunque sea de forma discreta, el mensaje se consolidará. Si, por el contrario, generan dudas, el vestuario puede fragmentarse. Y cuando eso ocurre, ni el mejor sistema táctico del mundo puede salvarte. También está el factor psicológico de los jugadores que entran en lugar de los expulsados. Para ellos, esta es una oportunidad de oro, pero también una presión enorme. No se trata solo de rendir bien. Se trata de demostrar que el entrenador tenía razón. Y eso, en un escenario como la Champions, no es poca cosa. Hay quien dirá que todo esto es exagerado, que al final lo único que importa es el balón. Pero eso es una simplificación peligrosa. El fútbol de élite es mucho más que 90 minutos. Es estrategia, es gestión, es narrativa. Y lo que Arbeloa ha hecho forma parte de esa narrativa. Una narrativa que, por cierto, aún está lejos de terminar. Porque las decisiones valientes tienen un pequeño inconveniente: obligan a sostenerlas en el tiempo. No basta con expulsar a dos jugadores. Hay que mantener el criterio. Hay que ser coherente. Y, sobre todo, hay que asumir las consecuencias. Si el equipo gana, Arbeloa será visto como un líder firme, alguien que no se casa con nadie y que pone el colectivo por encima de todo. Si pierde, las críticas serán feroces. Se hablará de ego, de imprudencia, de decisiones innecesarias. Así funciona esto. Pero hay algo que nadie podrá quitarle: la coherencia con su propia idea de lo que debe ser un equipo. Y en un mundo donde muchas veces se prioriza el corto plazo, eso tiene un valor que no siempre se reconoce.
pero que a la larga suele marcar diferencias. En definitiva, lo que hemos visto no es solo un escándalo. Es un punto de inflexión. Un momento en el que un entrenador decide que hay líneas que no se cruzan, aunque eso implique sacrificar piezas importantes en el momento más delicado. Y ahora la pregunta no es qué pasó, sino qué pasará. Porque el fútbol, como la vida, no se define por un solo acto, sino por cómo respondes después de tomarlo. Porque dentro de un vestuario, las tensiones no aparecen de golpe como en una película dramática. Se construyen poco a poco, como una grieta que empieza siendo invisible y termina recorriendo toda la pared. Un gesto mal interpretado en un entrenamiento, una indicación que se repite demasiadas veces sin obtener respuesta, una risa fuera de lugar cuando el contexto exige concentración. Son detalles pequeños, casi insignificantes si se observan de forma aislada, pero devastadores cuando se acumulan. En ese preciso momento, justo antes de que Arbeloa señalara a esos dos jugadores, ya había ocurrido algo más importante que la propia expulsión. Se había perdido el control simbólico del espacio. Y eso, en fútbol profesional, es una línea roja. El entrenador no solo dirige ejercicios, dirige una narrativa interna. Si esa narrativa se rompe, si los jugadores empiezan a actuar como si el mensaje fuera opcional, el problema ya no es táctico, es estructural. Lo interesante es cómo se percibe esa pérdida de control. No es que los jugadores dejen de obedecer de forma abierta. Eso sería demasiado evidente. Es más sutil. Empiezan a ejecutar al 90% en lugar del 100%. A escuchar, pero no interiorizar. A asentir, pero no aplicar. Y ese 10% de diferencia es, en realidad, el abismo que separa a un equipo competitivo de uno vulnerable. Arbeloa, por su perfil, no es alguien que tolere ese tipo de desviaciones. Su lenguaje corporal ya lo delataba desde antes. Brazos cruzados en momentos clave, miradas largas, silencios que duran medio segundo más de lo habitual. Son señales que, para quien sabe leerlas, indican que algo no encaja. Y cuando un entrenador empieza a acumular esas señales sin intervenir, el problema crece. Pero cuando decide intervenir, lo hace de forma contundente. En ese instante concreto, no hubo improvisación. Eso es importante entenderlo. La expulsión de los dos titulares no fue una reacción emocional descontrolada. Fue una respuesta preparada, aunque el detonante concreto pudiera parecer menor. Porque cuando un entrenador llega a ese punto, ya ha evaluado el coste de no hacer nada. Y, en su cálculo, ese coste era mayor que el de perder a dos jugadores clave. La escena, reconstruida a partir de distintas versiones, tiene algo casi cinematográfico. No hay gritos innecesarios. No hay gesticulación exagerada. Arbeloa se acerca a lo justo, dice lo necesario, y se retira. Esa economía de palabras es, en sí misma, un mensaje. No hay negociación. No hay margen para reinterpretar lo que acaba de pasar. Es una orden definitiva. Y ahí es donde el resto del vestuario entra en juego, aunque no diga nada. Porque en situaciones así, el silencio no es neutral. El silencio posiciona. Algunos bajan la mirada. Otros observan con atención, casi analizando cada detalle para entender hasta dónde llega la línea marcada. Hay quien asiente levemente, como diciendo sin palabras que esto era cuestión de tiempo. Y también están los que, por dentro, sienten que esto podría haberles pasado a ellos. Ese último grupo es clave, porque introduce un elemento de incertidumbre. Cuando la autoridad se ejerce de forma tan directa, genera respeto, sí, pero también genera alerta. Y esa alerta puede traducirse en mayor concentración o en tensión excesiva. La diferencia es mínima, pero sus efectos son enormes. Los dos jugadores señalados, por su parte, no reaccionan de forma homogénea. Uno intenta mantener la compostura, quizás sorprendido pero consciente de que cualquier gesto puede empeorar la situación. El otro muestra más incredulidad, como si no terminara de procesar lo que está ocurriendo. Y esa diferencia de reacción también dice mucho sobre la dinámica interna que existía previamente. Porque aquí no se trata solo de lo que hicieron en ese momento. Se trata de lo que representaban dentro del grupo. Dos titulares indiscutibles no llegan a esa condición por casualidad. Tienen peso, influencia, una especie de autoridad paralela que convive con la del entrenador. Cuando esa autoridad paralela empieza a desalinearse con la principal, el conflicto es inevitable. Y Arbeloa, en ese instante, decide resolver ese conflicto de la forma más directa posible, eliminando cualquier ambigüedad. Aquí no hay jerarquías alternativas. Aquí hay una sola voz. Puede gustar más o menos, pero es cristalino. Lo fascinante es cómo cambia el aire en cuestión de segundos. Donde antes había cierta relajación,
Ahora hay una concentración casi incómoda. Cada pase, cada movimiento, cada indicación se ejecuta con una precisión milimétrica, no tanto por convicción como por la necesidad de no cruzar esa línea invisible que acaba de ser definida con tanta claridad. Es en ese tipo de momentos donde se revela el verdadero carácter de un equipo. No en los discursos motivacionales ni en las ruedas de prensa, sino en cómo responde a una sacudida interna. Y lo que ocurre inmediatamente después de la expulsión es un ejemplo perfecto de eso. Los ejercicios continúan, pero ya no son los mismos. Hay una intensidad distinta, una especie de energía contenida que recorre el grupo. Nadie quiere ser el siguiente. Nadie quiere llamar la atención por los motivos equivocados. Y, paradójicamente, eso eleva el nivel general de la sesión. Aquí es donde entra el matiz irónico de toda la situación. Lo que parecía una ruptura puede convertirse, en ciertos casos, en un factor de cohesión. No porque el conflicto desaparezca, sino porque se redefine el marco en el que todos operan. Es como si alguien hubiera ajustado de golpe las reglas del juego y todos, sin excepción, tuvieran que adaptarse. Si estás entendiendo hasta qué punto un detalle así puede cambiarlo todo, suscríbete, porque este tipo de historias no se cuentan desde fuera con esta profundidad, y lo que estás viendo aquí es precisamente lo que no aparece en los resúmenes ni en los titulares. Volviendo a ese instante congelado en el tiempo, hay otro elemento que merece atención: la figura del cuerpo técnico. No son protagonistas visibles, pero su lenguaje corporal también cambia. Intercambian miradas breves, casi imperceptibles, como confirmando que lo que acaba de ocurrir estaba dentro del rango de lo esperado. No hay sorpresa real. Y eso refuerza la idea de que la decisión, aunque impactante, no fue improvisada. Además, hay una coordinación implícita. Mientras Arbeloa marca la línea, el resto del cuerpo técnico sostiene la estructura. Los ejercicios no se detienen, las instrucciones continúan, el ritmo no se pierde. Es una coreografía precisa, diseñada para que el mensaje no se diluya en el caos. Y en medio de todo eso, el balón sigue rodando. Porque al final, por muy dramático que parezca el contexto, el fútbol tiene esa capacidad de absorberlo todo y seguir adelante. Pero no lo hace de forma inocente. Cada pase, cada movimiento, está impregnado de lo que acaba de ocurrir. Es importante entender que, en ese momento, nadie está pensando en el partido de Champions League como tal. Están pensando en el presente inmediato, en no cometer errores, en adaptarse a una nueva realidad que se ha impuesto sin previo aviso. Y esa concentración en el ahora es, curiosamente, una de las cosas que los entrenadores buscan constantemente. La diferencia es que, normalmente, se intenta alcanzar por vías más suaves. Charlas, motivación, trabajo psicológico. Aquí se ha conseguido a través de un shock. Y como todo shock, tiene efectos inmediatos muy claros, pero consecuencias a medio plazo más difíciles de prever. En ese mismo instante, también se redefine el concepto de titularidad. Lo que antes parecía fijo ahora es cuestionable. Y eso cambia la percepción de todos los jugadores, no solo de los dos afectados. Porque si ellos, siendo quienes son dentro del equipo, pueden ser apartados de forma tan tajante, nadie está realmente a salvo. Ese cambio de percepción es, en muchos sentidos, el núcleo de la decisión. No se trata solo de castigar una conducta, sino de recalibrar el sistema de valores del grupo. De recordar que el estatus no es permanente, que se construye y se mantiene cada día. Y mientras todo eso ocurre, sin que nadie lo verbalice, el entrenamiento avanza. Minuto a minuto, ejercicio a ejercicio, con una precisión que antes no estaba. Es como si el equipo hubiera entrado en una especie de modo automático de máxima exigencia. No por inspiración, sino por necesidad. Dale al botón de suscribirte, porque si crees que esto es solo una anécdota, estás subestimando cómo funcionan realmente los equipos de élite. Aquí cada detalle cuenta, y lo que estás viendo es el tipo de momento que define temporadas enteras sin que el público general llegue a entenderlo del todo. Y así, en ese punto exacto donde todo parece haberse estabilizado en una nueva normalidad tensa, lo que queda es una sensación difícil de describir. No es caos, no es calma, es algo intermedio, una especie de equilibrio inestable que se sostiene porque todos entienden, sin necesidad de decirlo, que algo ha cambiado de forma irreversible. Y ese cambio, aunque todavía no tenga consecuencias visibles en el marcador ni en la clasificación, ya está operando en cada decisión, en cada gesto, en cada mirada. Porque cuando un entrenador cruza esa línea, el equipo ya no vuelve a ser exactamente el mismo, aunque desde fuera todo parezca seguir igual. Lo que empieza a notarse en ese instante, casi como una corriente subterránea,
Es la aparición de una vigilancia mutua que antes no era tan evidente. No es desconfianza abierta, pero sí una especie de atención constante entre los propios jugadores. Cada uno observa al otro con un filtro nuevo, como si estuvieran recalibrando su percepción del grupo. Ya no basta con cumplir, ahora hay que demostrar que se está cumpliendo. Y esa diferencia, que puede parecer mínima, es en realidad gigantesca, porque introduce un elemento de autoexigencia que no depende exclusivamente del entrenador. Es el grupo el que empieza a regularse a sí mismo, aunque sea de forma incipiente. Un gesto de desgana ya no pasa desapercibido. Un pase sin intención clara recibe una mirada que no hace falta traducir. Una indicación ignorada genera una tensión inmediata. En otras palabras, el control deja de ser vertical para volverse también horizontal. Y eso, en equipos de alto rendimiento, es una de las formas más efectivas de sostener la disciplina en el tiempo. Lo irónico es que ese efecto no siempre se consigue con discursos ni con normas escritas. A veces, como en este caso, surge de un momento de ruptura. Al mismo tiempo, hay un reajuste silencioso en la comunicación. Las palabras se vuelven más precisas, más medidas. Nadie quiere decir más de lo necesario, pero tampoco menos. Es como si cada frase tuviera que justificar su existencia. Y en ese entorno, el lenguaje corporal gana protagonismo. Una palmada en la espalda, un gesto de aprobación, una indicación hecha con la mirada. Son códigos que siempre han estado ahí, pero que ahora adquieren un peso específico mucho mayor. Incluso el ritmo de los ejercicios cambia de forma casi imperceptible. No es que se vuelvan más rápidos en términos absolutos, sino que desaparecen los microsegundos de desconexión. Esos pequeños vacíos entre acción y reacción que, en condiciones normales, pasan inadvertidos. Ahora, cada transición es inmediata, cada decisión se toma sin titubeos. No por inspiración, sino por la necesidad de no quedar expuesto. Hay algo casi quirúrgico en ese comportamiento colectivo, como si el equipo, de forma inconsciente, estuviera intentando compensar la pérdida de equilibrio inicial con una ejecución más precisa. Y en ese intento, se genera una versión del grupo que, aunque más tensa, también es más enfocada. Sin embargo, no todo es eficiencia. Bajo esa superficie ordenada, siguen existiendo capas de emoción que no han desaparecido. La sorpresa, por ejemplo, no se disipa de inmediato. Algunos jugadores siguen procesando lo que han visto, intentando encajar esa decisión en su mapa mental del entrenador, porque hasta ese momento podían tener una idea más o menos clara de cómo reaccionaba Arbeloa ante distintos escenarios. Ahora, ese mapa ha cambiado. Y cuando cambia el mapa, cambia la forma de moverse dentro de él. Hay quien empieza a ajustar su comportamiento de forma preventiva. No espera que se le corrija, se adelanta. No espera cometer el error, lo evita. Esa anticipación es, en muchos sentidos, una respuesta inteligente. Pero también puede generar rigidez si se lleva al extremo. Porque jugar constantemente bajo la premisa de no equivocarse puede limitar la creatividad, esa chispa que muchas veces marca la diferencia en el fútbol. Aquí aparece una tensión interesante entre disciplina y libertad. Arbeloa ha reforzado la primera de forma contundente. La segunda queda en suspenso, al menos momentáneamente. Y el equilibrio entre ambas será clave para lo que venga después, aunque ahora mismo nadie esté pensando en eso de forma explícita. En paralelo, el espacio físico del entrenamiento también se resignifica. El campo ya no es solo un lugar donde se ejecutan ejercicios. Se convierte en un escenario donde cada acción tiene una carga simbólica adicional. Una carrera no es solo una carrera. Es una demostración de compromiso. Un pase no es solo un pase. Es una declaración de atención. Todo adquiere una dimensión que va más allá de lo técnico. Incluso las pausas, esos breves momentos entre ejercicios, dejan de ser neutras. Ya no hay conversaciones distendidas ni bromas espontáneas. El silencio se instala como una capa más del entrenamiento. No es un silencio incómodo en el sentido clásico, pero sí es un silencio denso, cargado de significado. Cada uno está en su propio proceso interno, ajustando piezas, reordenando prioridades. Y en medio de todo eso, la figura de Álvaro Arbeloa se mantiene firme, casi inalterable en su lenguaje. No hay cambios bruscos en su forma de dirigirse al grupo después de la decisión. No hay necesidad de reforzar el mensaje con más palabras. Lo que tenía que decir, ya lo ha dicho con el acto. Y esa coherencia entre acción y comportamiento posterior es clave. Porque si después de una decisión así el entrenador mostrara dudas, o intentara suavizar el impacto con explicaciones excesivas, el mensaje perdería fuerza. Pero aquí ocurre lo contrario.
Se mantiene la misma línea, el mismo tono, la misma exigencia. Eso, aunque no elimine la tensión, le da una estructura clara. También hay que fijarse en los detalles más pequeños, esos que normalmente pasarían desapercibidos. Por ejemplo, la forma en que se organizan los grupos en los ejercicios. Antes, ciertos jugadores podían coincidir de forma casi automática. Ahora hay una ligera redistribución, no necesariamente intencionada, pero sí significativa. Es como si el propio equipo estuviera buscando nuevas combinaciones, nuevos equilibrios. Esa reorganización espontánea es una respuesta adaptativa. El sistema ha cambiado, así que los elementos que lo componen buscan nuevas formas de encajar. No hay instrucciones explícitas para ello, pero ocurre igual. Y eso dice mucho sobre la capacidad del grupo para absorber impactos sin desmoronarse. Al mismo tiempo, la ausencia de los dos jugadores expulsados empieza a sentirse de una forma muy concreta, en los automatismos. Hay movimientos que normalmente se ejecutaban casi de memoria y que ahora requieren un pequeño ajuste. Una décima de segundo más para decidir, un paso extra para cubrir un espacio. Son detalles mínimos, pero en este nivel, los detalles mínimos son todo. Esa microadaptación genera una atención adicional. Los jugadores tienen que pensar un poco más, anticipar un poco mejor, comunicarse de forma más clara. Y en ese proceso, el equipo entra en un estado de hiperconciencia que, aunque no es sostenible a largo plazo, puede ser muy efectivo en momentos puntuales. Lo curioso es que, pese a toda esta carga emocional y táctica, no hay una sensación de caos descontrolado. Al contrario, hay orden, hay estructura, hay una lógica interna que se mantiene. Eso es lo que diferencia una crisis gestionada de un colapso. Aquí, por ahora, todo sigue dentro de un marco reconocible, pero ese marco es más estrecho, más exigente. No hay margen para la relajación. No hay espacio para la ambigüedad. Y eso, aunque eleva el nivel de concentración, también incrementa el desgaste mental. Cada jugador está invirtiendo más energía de la habitual en mantenerse dentro de los parámetros marcados. Y ese desgaste, aunque todavía no sea evidente, ya está ahí. Se acumula en forma de tensión en los hombros, de respiraciones más profundas, de miradas que duran un segundo más de lo necesario. Son señales sutiles, pero reales. Si uno se detiene a observar con atención, puede ver cómo el equipo está, literalmente, reajustándose en tiempo real, sin pausas, sin reuniones formales, sin explicaciones colectivas. Todo ocurre dentro del propio flujo del entrenamiento. Es un proceso orgánico, casi automático, pero profundamente influenciado por la decisión que acaba de tomarse. Y en ese proceso, cada jugador está tomando decisiones internas que no se ven. ¿Qué nivel de riesgo asumir? ¿Cuánto intervenir en la comunicación con los compañeros? ¿Hasta qué punto mostrarse o pasar desapercibido? Son elecciones constantes, microdecisiones que, sumadas, configuran la nueva dinámica del grupo. Lo que hace que todo esto sea especialmente interesante es que, desde fuera, nada de esto es visible. Lo que se percibe es un entrenamiento más, con intensidad, con ritmo, con concentración. Pero lo que ocurre por debajo es mucho más complejo. Es una reconfiguración completa de las relaciones, de las jerarquías implícitas, de la forma en que cada uno entiende su lugar dentro del equipo.